Estamos ante el mayor enfrentamiento entre los dos países desde el año 2019, cuando la India llevó a cabo una operación muy parecida en Balakot. Sin embargo, el problema es que apenas horas después de que arrancase esta operación militar han empezado a aparecer noticias tan inquietantes como estas. 12 muertos en la Cachemira india por bombardeos de artillería desde el otro lado de la frontera, según medios indios. India dispara misiles hacia territorio controlado por Pakistán, matando al menos a 26 personas. Los muertos ya se cuentan por decenas y no hay señales de que la cosa vaya a desescalar pronto. Y esto lógicamente hace que el riesgo de un choque a gran escala se esté disparando. Los rifires fronterizos están siendo cada vez más intensos y no olvidéis que hablamos de dos potencias nucleares con entre 160 y 170 bombas atómicas cada una. Y claro, lo que para la India es una operación legítima contra grupos terroristas, Pakistán lo ve como una agresión completamente injustificada contra su soberanía. ¿Quién tiene razón? Es un debate complicado. Los dos países están en lo cierto, pero al mismo tiempo ambos están equivocados. Todo comenzó este pasado 22 de abril cuando el grupo islamista Frente de Resistencia con sede en Pakistán llevó a cabo un ataque terrorista indiscriminado contra turistas en el que perdieron la vida 28 personas. La India prometió venganza, y ese es exactamente en el punto en el que nos encontramos. Nueva Delhi puso en marcha su respuesta suspendiendo un importante acuerdo sobre el suministro de agua a Pakistán. Y ya lo veis, ahora ya estamos viendo a decenas de muertos y también de heridos entre ambos bandos. Y es que amigos, según las fuentes pakistaníes, hasta ahora la India ha llevado a cabo más de una veintena de ataques en 6 localidades distintas del país. Hablamos de una ofensiva con la que la India parece haber atacado Bajalpur, un enclave situado en la región de Punjab, bien adentro ya de Pakistán. Es decir, que hablamos de una zona relativamente alejada de la frontera. ¿Y cuál está siendo la respuesta de Islamabad? Pakistán tiene todo el derecho a dar una respuesta adecuada a este acto de guerra impuesto por la India, y se está dando una respuesta adecuada. En un comunicado emitido pocas horas después del ataque, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, ha dicho que este ha sido un acto de guerra cobarde perpetrado por un enemigo traicionero. Estos son exactamente los términos que ha utilizado. Y no solo eso, su oficina también ha dado luz verde a las fuerzas pakistaníes para preparar una respuesta. Así que veremos qué ocurre en las próximas horas y días. Esta es una historia que ya hemos visto demasiadas veces porque desde luego si algo tiene en India y Pakistán es un largo historial de guerras, choques, agresiones de todo tipo. Desde que ambos países se separaron en 1947, han librado ya 4 guerras abiertas y un sinfín de conflictos encubiertos. Y ahora, en pleno 2025, con Narendra Modi fortalecido políticamente, novedad y con un Pakistán sumido en una profunda crisis interna que mezcla el colapso económico con un inquietante auge del extremismo islámico, el equilibrio parece estar tambaleándose. La pregunta es, ¿qué podría realmente pasar si cualquiera de los dos países se pasa de frenada? Cuidado. Porque esto no solo es una disputa regional. Esta historia tiene potencial suficiente como para generar mucha inestabilidad, mucha más allá de las fronteras de estos dos países. Cuando se trata de responder a las provocaciones, la India suele buscar siempre una mezcla de demostración de fuerza y simbolismo político. El ejemplo más reciente fue, como os decíamos antes, en 2019, un atentado suicida en Pulvama, en la Cachemira india, mató a 40 paramilitares de este país. Este ataque fue reivindicado por el grupo terrorista Jaish-e-Mohammed, con base en Pakistán. Y, amigos, la respuesta de Nueva Delhi fue inmediata. Un bombardeo aéreo contra campamentos terroristas en el lado pakistaní de Cachemira. ¿Suena familiar este modus operandi? Exacto, es lo mismo que han hecho en los últimos días. Y es que este tipo de acciones no son nuevas. En 1984, por ejemplo, durante la operación Meghdoot, el ejército y la Fuerza Aérea de la India capturaron el glaciar de Siachen, una posición estratégica vital en pleno Himalaya. Y, en 2016, tras otra agresión, la India también lanzó ataques quirúrgicos cruzando la línea de control. Estos, amigos, son solo algunos ejemplos de pequeñas operaciones que han tenido por objetivo responder a una agresión y enviar un mensaje, pero siempre sin provocar una escalada abierta. Pero, claro, la cuestión es que el riesgo de que las cosas se salgan de madre siempre está ahí. Un ataque que sale mal, más víctimas de lo esperado, un error en la ubicación de los objetivos. Hay 1000 factores que pueden salir mal. Y, por eso, la pregunta es, si esta vez Pakistán responde con fuerza, ¿cómo sería una contrarrespuesta a gran escala de Nueva Delhi? Pues fijaos en esto.
India es el quinto mayor país en gasto militar. Su gasto es 9 veces mayor que el de Pakistán. No se suele tener en cuenta, pero lo cierto es que la India tiene el segundo ejército más grande del mundo, al menos en cuanto al número de soldados. Y, aunque como siempre os decimos, no vale de nada tener muchos efectivos si no están bien entrenados y equipados, lo cierto es que las capacidades militares de la India han mejorado mucho en los últimos años. Hoy, las de este país son una fuerza bastante curiosa, porque podríamos decir que son híbridas. Tienen, por un lado, mucho armamento ruso y, por otro, mucho armamento occidental, y eso no es tan común. Por ejemplo, tan pronto operan cerca de 300 cazas rusos Su-30, como 36 Rafale franceses. O, tan pronto, puedes encontrarte con montones de lanzacohetes soviéticos, como casi 300 obuses de última generación, como los K-9 surcoreanos o los M777 de Estados Unidos. Y ojo con esto último, porque, si algo es la India por encima de todo en términos militares, eso es, precisamente, una gran potencia de artillería. Y en Pakistán lo saben. En Islamabad tienen claro que no pueden competir con esa potencia de fuego que tiene la artillería india. Así que su capacidad de disuasión se basa, sobre todo, en los misiles Nasser. Y sí, efectivamente, hablamos de su músculo atómico. Estos misiles, con capacidad nuclear, pueden cargar una ojiva de hasta 5 kilotones y dispararla hasta 70 kilómetros de distancia. Es decir, que hablamos de armas nucleares tácticas, con las que poder atacar la fuerza artillada de India. Porque, recordad, que las armas nucleares tácticas están pensadas precisamente para usarse en combates limitados, para atacar infraestructuras críticas, líneas de blindados o de artillería, o instalaciones militares que sean estratégicas. Es decir, no se trata de buscar una destrucción a gran escala, pero, claro, no dejan de ser armas nucleares, con todo lo que ello implica. De hecho, el uso de estas armas nucleares tácticas en una hipotética guerra entre ambos países es lo que más preocupa a los analistas militares de todo el mundo. Y la cuestión, amigos, es que el país que podría estar tentado a usarlas primero, por tener una clara desventaja en prácticamente todos los demás campos, es precisamente Pakistán. Y, claro, cuando dos países como estos chocan, nunca sabes cómo va a terminar la cosa. Además, tenemos que tener en cuenta otro factor. La economía india casi multiplica ya por 10 a la de Pakistán. Y esto es clave, porque significa que pueden seguir comprando armas, combustible y municiones durante meses. Pakistán, en cambio, como os decía antes, está sufriendo un auténtico tsunami económico. De hecho, han tenido que cancelar ejercicios militares por falta de combustible, por no hablar de que, el año pasado, necesitó otro rescate del FMI para evitar un impago de su deuda soberana. Y, a ver, esto es algo bueno, porque puede limitar realmente el potencial de escalada. Sin embargo, al mismo tiempo, aunque esto hace más difícil el peor de los escenarios, si las cosas se desmadurasen en Islamabad, tendrían probablemente pocas más opciones que la escalada con estas armas tácticas, si los indios se pasan de la raya. En fin, un galimaties de 1000 demonios. Aunque insisto, lo normal es que las escaramuzas se queden básicamente en eso, que los dos países saquen músculo durante unos cuantos días, se reten, se insulten, e incluso se peguen un poquito de cara a la galería y a otra cosa. Claro que, cuidado, porque, lejos de las armas, hay otra cosa absolutamente clave en toda esta historia. Algo de lo que ya os hablamos hace apenas unos días, aquí en VisualPolitik. Me estoy refiriendo al río Indo, amigos. Se dice que el agua es vida, pero también podría ser un arma de guerra, porque, desde luego, si hay un escenario que realmente puede provocar una escalada descontrolada entre estos dos países, ese tiene mucho que ver, precisamente, con el uso del agua como arma de guerra. Ojito, porque lo que os vamos a contar a continuación es, ni más ni menos, que la clave de toda esta historia. Atención. Hay muchas formas de guerra, y muchos creen que una posible entre India y Pakistán tiene que ver, precisamente, con el agua. India puede matarnos de hambre. Agricultores de Pakistán denuncian la suspensión de un tratado crucial sobre el agua. El Tratado del Indo, que había sobrevivido 65 años y 3 guerras entre países, se suspendió tras el ataque de Cachemira. Y es que, a ver, puede que, a simple vista, el Indo parezca un simple río, pero en realidad es una arteria vital para la supervivencia de Pakistán, y lo es incluso más ahora, que están sufriendo una atroz sequía. Pues bien, la India podría usar el agua como arma en dos formas diferentes. La primera,
suspender el Tratado de Aguas del Indo, del que ya os hemos hablado aquí en VisualPolitik. Y la segunda, utilizar las presas que tienen para provocar desastres naturales en su país vecino. Son dos vías que, a simple vista, pueden sonar como algo contradictorio, pero que, como vais a ver, no lo son realmente. Pero empecemos, si os parece, por lo primero, el Tratado de las Aguas del Indo. Este acuerdo, firmado en 1960, fue todo un milagro diplomático. Con él, la India obtuvo el control de los 3 ríos orientales que veis en pantalla, mientras que Pakistán consiguió acceder al 80% del caudal de los ríos occidentales. Y, claro, así dicho, no parece un mal acuerdo para ninguna de las partes, ¿verdad? Pues, como solemos decir por aquí, el secreto está en los detalles. Porque, veréis, por mucho que Pakistán tenga control sobre el papel de estos 3 ríos, todos pasan primero por India antes de llegar a territorio pakistaní. ¿Y qué significa esto? Pues varias cosas. Para empezar, que 3/4 partes de toda el agua dulce natural de Pakistán viene de fuera de sus fronteras. Luego, para Masri, el 23% del PIB del país, que corresponde al sector agrícola, depende directamente de un agua que la India puede llegar a controlar a su completo antojo. Y para rematar este mapa, más de 1/4 parte de la energía que consume Pakistán es precisamente hidroeléctrica. Y claro, si no llega al agua, pues ya sabéis lo que pasa, que o bien tienes menos energía o bien necesitas producir con fuentes más caras. Y claro, como os he dicho antes, en Pakistán no suelen sobrarnos las pelas. Pero vale, dicho esto, ya sé lo que muchos estaréis pensando. O sea, ¿todo el problema es que la India les puede cortar el agua y secar por completo a Pakistán? ¿Me equivoco? Pues a ver, sí y no al mismo tiempo. Y es que, Brice, me explico. Es cierto que la India tiene la capacidad para reducir el caudal de agua que llega a Pakistán en caso de guerra o incluso cortar este caudal por completo de forma temporal. De hecho, es algo que ya está haciendo en este mismo conflicto. Fijaos, India corta el flujo de agua a Pakistán desde una presa en el río Chena. Ahora, el agua de India fluirá en beneficio de la India, será conservada para el beneficio de la India y se usará para su progreso. Las intenciones parecen claras, ¿no? Pues no vayamos tan rápido, porque del dicho al hecho hay un trecho. Y es que, técnicamente, la India no tiene en este momento la capacidad de cortar totalmente el agua a Pakistán a medio y largo plazo, especialmente la del río Indo. Y esto no es porque la India haya descuidado este tema ni nada por el estilo. Es básicamente porque el propio Tratado de las Aguas del Indo que tiene con Pakistán fija normas claras sobre las infraestructuras hídricas que Nueva Delhi puede tener y el agua que puede extraer o almacenar. Y de hecho, os voy a dar unos datos concretos. Veréis, los 6 afluentes del río Indo transportan anualmente una media de 182 kilómetros cúbicos de agua desde la India hasta Pakistán. Pues bien, el tratado solo permite a Nueva Delhi almacenar unos 4,4 kilómetros cúbicos, y sí, efectivamente, esto se hizo así, entre otras cosas, para evitar tentaciones de las que estamos hablando en este vídeo. Pero claro, diréis, pero Enrique, si nos acabas de decir que este tratado se ha suspendido, ¿no podría la India ahora conseguir la capacidad suficiente para secar completamente a Pakistán? Pues a ver, si esto se os ha ocurrido a vosotros, imaginad lo que no estará pensando Modi. El problema es que construir la infraestructura necesaria para eso costaría miles y miles de millones de dólares, una cantidad salvajemente grande de toneladas de hormigón. Y lo que es todavía más importante, tardaría muchísimos años en terminarse. Porque, para que os hagáis una idea, ahora mismo hay en marcha algunos proyectos hidroeléctricos con embalses pequeños en la India, con plazos de finalización que se extienden hasta 2032 o más allá. Así que imaginad lo que sería construir las macropresas y los gigantescos embalses necesarios para secar Pakistán durante semanas o meses y sembrar así el caos. Sería una auténtica locura. Ahora bien, descartada esta opción, ¿significa esto que el uso del agua como arma es totalmente imposible para Nueva Delhi? Pues no. Lo cierto es que sí pueden usarla, pero de otra forma. Fijaos en esta noticia. India comienza a trabajar en proyectos hídricos tras suspender el tratado con Pakistán. Según fuentes, el proceso inicialmente provoca la liberación de aguas cargadas de sedimentos desde los embalses, lo que puede causar inundaciones repentinas, seguida de una reducción del flujo de agua a medida que se rellenan los embalses. Curiosamente, justo en este momento, los indios han decidido que es el momento perfecto para retirar sedimentos de un par de embalses y así ampliar su capacidad.
Se trata de una operación que ha requerido abrir las compuertas y cerrarlas de nuevo de forma temporal. Y, por supuesto, cuando empezaron a hacerlo, se les olvidó avisar a Pakistán de estos trabajos, que pueden causar tanto inundaciones repentinas como periodos de sequía intermitentes, para las cuales conviene, lógicamente, prepararse. Pero ya os digo que la India lo ha hecho de repente y sin avisar a nadie. En fin, casualidad o no, eso ya os lo dejo a vosotros. Ahora bien, la cuestión es que hay quien apunta a que la India puede causar inundaciones masivas en Pakistán controlando precisamente las presas como arma. La pregunta ¿es esto realmente así? Pues bien, aquí la respuesta también es sí, pero al mismo tiempo no. Y es que, como os decíamos antes, el Tratado sobre el Agua, que ahora está suspendido, fijaba una cantidad máxima de almacenamiento. Esto se materializa en que las presas que la India tiene en los ríos que desembocan en Pakistán son más bien pequeñas. Así, también es pequeña la capacidad de almacenamiento de estos embalses. Si la India quisiera usar el agua como arma, apenas podría generar algunas inundaciones leves abriendo y cerrando, sin avisar, las compuertas de forma intermitente. Pero lo cierto es que difícilmente hablaríamos de inundaciones masivas, porque para eso serían necesarios embalses muchísimo más grandes. Así, una de cal y otra de arena para ambos. Además, si la India se pusiera a jugar en serio con esto, hay otro riesgo que tendrían que tener en cuenta. El río Indo, aunque se llame así, no nace en la India, sino en el Tíbet, una región controlada por la República Popular China. Y, amigos, si se trata de presionar con el agua, China ya ha mostrado en el pasado que sabe jugar esta carta muy bien. En 2016, tras tensiones similares entre India y Pakistán, China bloqueó un afluente del Brahmaputra que fluye hacia la India, argumentando que se trataba de una medida necesaria para un proyecto hidroeléctrico. Sin embargo, el mensaje fue claro: si tú presionas a mi aliado, yo te presiono a ti. China ha invertido más de 25,000 millones de dólares en Pakistán para el corredor económico China-Pakistán, y podría intervenir de forma testimonial usando el agua contra la India si ésta lo usara contra Pakistán. Pero ojo, todo este lío que están montando entre indios y pakistaníes no solo le podría afectar a China, nunca mejor dicho, sino que hay más países que, de forma más lejana, también están vigilando muy atentamente lo que sucede, porque no tengáis duda de que un choque a gran escala entre estos dos gigantes golpearía toda la región. Afortunadamente, como os digo, lo más probable es que eso no ocurra. ¿Creéis que este conflicto puede terminar en una guerra total? Y, si eso ocurre, ¿pensáis que países como China o Estados Unidos estarían dispuestos a intervenir en favor de alguna de las partes? Dejadnos vuestras opiniones abajo en los comentarios.